Hola chicos, buenas noches. Bueno, hoy vamos a empezar con la clase número 9 y vamos a seguir con la parte de arreglos. En este caso vamos a ver la parte de arreglos bidimensionales y multidimensionales. Recordemos que en la clase anterior vimos los arreglos de una sola dimensión. Bueno, un arreglo bidimensional es un arreglo que tiene dos dimensiones. También se lo llama matriz, es un caso particular de los arreglos multidimensionales porque tienen solamente dos dimensiones. Podemos decir que un arreglo de dos dimensiones o matriz es un conjunto finito de elementos, todos del mismo tipo, al que se le asocia un nombre colectivo y se puede referenciar a cada elemento mediante dos subíndices que indican la posición dentro del conjunto. Es decir, que vale todo lo visto para arreglos, con la diferencia que acá, en lugar de tener un subíndice para identificar a un elemento, vamos a tener a dos subíndices. ¿Cómo lo graficamos? Para que a nosotros nos sea más cómodo, independientemente de que todos los elementos en la computadora, en la memoria, están uno al ladito del otro, a nosotros nos conviene diagramarlo en forma de tabla. En este caso podemos decir que el arreglo, que se llama M, tiene tres filas, 1, 2 y 3, y tiene cuatro columnas, 1, 2, 3 y 4. Siempre recordemos que las filas son las horizontales y las columnas son las verticales. ¿Cómo se identifica a cada uno de sus elementos? Con el nombre del arreglo y entre corchetes el número de fila y el número de columna. Siempre va primero el número de fila. En este caso el arreglo M tiene como contenido caracteres, datos de tipo carácter, y este elemento en particular es el M34. Fila 3, columna 4. El primer subíndice corresponde a la fila y el segundo a la columna. ¿Cómo se hace la declaración de este arreglo? Es similar a la que vimos en una dimensión, con la diferencia que luego de array entre corchetes vamos a tener tipo índice 1 y el tipo índice 2. También este tipo de índice va a ser un subrango de enteros, enteros o char. Of, como siempre, tipo elemento, acá me faltó punto y coma. Entonces, este arreglo, si lo declaramos, recordemos que lo podemos hacer de dos tipos, directamente, de dos formas. Lo podemos hacer directamente en var o en la sección type y var. Si lo hago en la sección var, voy a decir que m es un array de 1 a 3, porque tiene tres filas numeradas de 1 a 3 y coma de 1 a 4, las columnas numeradas de 1 a 4. Acuérdense que acá va dos puntos. Of, tipo de contenido, en este caso char, punto y coma. Si usamos la sección type, que acuérdense, siempre tenemos que empezar de ahora en más a usar type y luego var. Type es tipo M, igual, va en el type, va el igual, array 1, 2.3, 1, 2.4 of char. Una vez que está definido con nombre el tipo, declaro la variable. M es de tipo M, punto y coma. Bueno, vamos a pasar a resolver algunos ejercicios. Empezamos con la práctica 2 de multidimensionales, en realidad es la práctica 3, pero la parte 2 que es multidimensionales. La práctica 3 es la de arreglos. En el ejemplo dice, ingresar 10 conjuntos de 15 elementos enteros cada uno en un arreglo bidimensional y luego mostrarlos por fila. Fíjense, yo acá tengo un arreglo, y está dibujado en forma de tabla, como ya dijimos, de 10 filas y de 15 columnas. Están puestos puntos suspensivos acá y acá, porque si no sería muy engorroso dibujar 10 por 15. Contenido, tengo tipo entero en cada uno. Ahora, si yo tengo este arreglo, yo lo que tengo que hacer cuando voy a ingresar datos, tengo que definir de qué manera ingreso los datos. Fíjense, podría ingresar primero un dato acá, luego un dato acá, luego un dato acá, luego sigo así
hasta que termino la primera fila, paso a la segunda fila, ingreso un dato acá, un dato acá, un dato acá, y así sucesivamente. De esa manera estoy diciendo que ingreso los datos por fila. ¿Está? 45, 18, 15, 24, 12 y 33. Automáticamente se van a ir guardando en el lugar que yo les digo. Si por el contrario yo quisiera guardar los datos por columna, ya veré en el algoritmo cómo lo hago, pero los datos que voy a tener que ir ingresando, si los quiero ingresar por columna en este sentido, voy a tener que ingresar primero el 45, luego el 12, luego los otros datos, luego el 3, luego paso a columna 2 e ingreso el 18, el 33, etc. Esto a lo mejor es un poquito engorroso las primeras veces, pero cuando hagamos práctica lo vamos a entender perfectamente. Entonces, nosotros hemos dicho que para ingresar datos a un arreglo bidimensional tenemos que pensar si lo queremos hacer por fila o por columna. En este caso lo vamos a hacer por fila. Acuérdense que nosotros dijimos que cada elemento del arreglo, como es bidimensional, necesita dos índices para identificar un elemento, voy a necesitar dos subíndices, I y J, por lo cual voy a necesitar dos estructuras para ingresarlos en forma ordenada. Yo tengo 10 filas, por lo cual voy a abrir un para y de 1 a 10. Para cada una de esas filas ingresaré los 15 elementos correspondientes a todas las columnas de esa fila. Por eso adentro abro un para J de 1 a 15. Entonces, para I de 1 a 10 estoy gobernando las filas. Para J de 1 a 15 estoy gobernando las columnas. Digo ingresar M con dos subíndices I, J. Entonces, cuando se agota todo el I igual a 1, se pasa al I igual a 2 y así hasta el I igual a 10. Y ahí se van a ingresar los datos de todas las filas y todas las columnas. Una vez que están ingresados todos los datos, se supone que los datos ya están cargados. Supongamos que ahora los quiero mostrar. Bueno, hago lo mismo. Si lo quiero mostrar también ordenado por fila, voy a abrir nuevamente para I de 1 a 10, para J de 1 a 15, mostrar M y J. Acuérdense que acá, cuando yo termino de cargar todos los datos en este arreglo, los datos quedan guardados en el arreglo M, independientemente de que haya usado la variable I y la variable J. Lo que importa es que el arreglo es M. I y J son las variables de control que se usaron en este caso en particular. Pasemos ahora a otro ejercicio, que es el ejercicio 1 de la parte de multidimensionales de arreglos. Dice, ingresar elementos reales en un arreglo bidimensional de 30 filas por 12 columnas. Luego, ingresar un dato de tipo entero que corresponde al número de una fila. Validar que sea consistente. Validar que sea consistente significa que ese número de filas sea un número de fila válido, es decir, que esté entre 1 y 30. Punto. Se desea obtener y exhibir la suma de todos los elementos de dicha fila. Bueno, siempre acuérdense que es conveniente hacer el gráfico o el esquema del arreglo con el que yo voy a trabajar para que me sea todo mucho más sencillo. Entonces, acá tengo dibujado un arreglo de 30 filas por 12 columnas con datos numéricos, deberían ser reales, yo los puse enteros, supongamos que son datos reales, 30 filas, 12 columnas, y acá tengo una variable simple que en este caso le puse de nombre número. Este es el dato, número que voy a ingresar, que va a corresponder a la fila que yo quiero sumar. Entonces, si número vale 2, significa que me voy a posicionar en la fila 2 del arreglo y voy a sumar todos los datos de esa fila. Y luego tendré que mostrar el resultado. Vamos a resolverlo ya usando modularización. Primer módulo, el programa principal, lo llamo ejercicio 1. Primer procedimiento, carga, parámetro A es el arreglo. Luego llamo a sumo. Voy a tener tres parámetros, A, número y suma.
Obviamente, como el único dato que conozco cuando ingreso a suma, A va a ser un dato de entrada para sumo y número y suma van a ser valores de salida. Luego llamo al procedimiento salida al que le mando número y suma. Vamos a resolver carga, igual que lo vimos antes, hago un para i de 1, perdón, acá hice copiar pegar, debería ser para i de 1 a 30 porque son 30 filas, para j de 1 a 12 porque son 12 columnas, ingresar a sub ij. Entonces acá tengo ingresados todos los datos en el arreglo A. Si yo voy a ver el diagrama de módulos, fíjense, tengo ejercicio 1, llama a carga, no le manda nada como dato de entrada y le devuelve el arreglo A como dato de salida. El arreglo A se acaba de ingresar acá. Ahora pasamos a sumo. Voy a sumo. A sumo le mando A para que trabaje y sumo me va a devolver número y suma como resultados. Entonces, entro, ingreso un número, lo valido y ese número, como tiene que ser un dato que sea consistente con respecto a un número de fila, tiene que estar entre 1 y 30. Entonces, esto va a ser ingreso un número hasta que el número sea mayor a 1 y número menor o igual que, acá ustedes me deberían estar corrigiendo porque acá debería haber puesto 30, porque el número de fila va a ir entre 1 y 30. Obviamente, como voy a sumar, tengo que poner un sumador en 0, pongo suma igual a 0, y fíjense, yo ahora les daría tiempo a sumar. ¿Cuántos números tengo que sumar? ¿Cuántos números? 12, porque son 12 columnas. Entonces, abro otro para, a propósito elijo t, otra variable de control distinta, que vaya de 1 a 12. Y digo suma es igual a suma más a, es el nombre del arreglo, pero díganme ustedes, vamos a pensar, ¿qué fila es la que tengo que sumar? ¿Cuál es el subíndice que tengo que poner acá? La fila que tengo que poner acá es la variable que acabo de ingresar en número. Fíjense que lo puse en amarillo y acá lo pongo en amarillo. Entonces, A subnúmero, t. Para cada iteración de t de 1 a 12, número va a quedar fijo, va a ser el número que ingresé acá, en este caso es 2, y t va a ir cambiando, es decir, que voy a hacer la suma de 12 valores. Si vengo al diagrama de módulos, acá tengo ejercicio que llama a sumo, manda el arreglo A para realizar la suma, acá adentro se va a ingresar el número, se va a calcular suma, o sea que número y suma van a ser los parámetros de salida. Luego que se termina de ejecutar sumo, se devuelve el control a la sentencia siguiente y llamo a salida. Y ahí sí le voy a mandar número y suma. Vengo a salida, recibe número y suma y voy a tener esta sentencia. Mostrar, como texto pongo la suma de la fila, cierro apóstrofos, coma, número, es el número de la fila, es igual a suma, es el valor de la suma. Cuando vengo al diagrama de módulos, ¿qué le mando? Al procedimiento salida le mando el valor número y el valor suma. Acá muestra el resultado por pantalla y no me devuelve nada. Por eso es que acá está tachado. Vamos a ver el Pascal. Acá tengo el chapín, ejercicio 1, carga, sumo y salida. Program, ejercicio. Nosotros ya la parte de procedimientos y funciones con parámetros ya lo vimos, así que lo vamos a hacer rápido. Ejercicio, input, output, type, defino el tipo del arreglo, tipo A. Es un array de 1 a 30, 1 a 12 of integer. Fíjense, ¿cuáles son las variables globales que yo tengo que declarar acá? Las variables globales son las que se usan en el programa principal, nada más que A, número y suma. Entonces, en la sección var tengo a la variable A, 2 puntos tipo A, la variable número,
y la variable suma, de tipo integer. Acá declaré al arreglo como el contenido integer. Si fuera real, debería haber puesto real y la suma debería ser real. Entonces empiezo a declarar todos los procedimientos. Procedure o procedure, carga. ¿Por qué pongo en amarillo la palabra var? Para darnos cuenta que a es una variable de tipo, es un parámetro variable o por referencia, por lo cual tiene que tener la palabra var adelante y luego tiene que estar declarada a es de tipo A que estuvo definido acá. Por eso siempre conviene a los arreglos definirlo en la sección type, después usar var, porque vamos a tener que usar el nombre del tipo del arreglo cuando declaremos los parámetros en el encabezamiento de un procedimiento. Punto y coma. Var, ¿cuáles son las variables locales a carga? I y J, los que se usaron acá, I y J. I y J digo que son de tipo entero, integer. Begin, for I 1 to 20, do, for J, I, for J 1 to 15, do, readline A y J. Acá debería haber dicho 30 y acá debería haber dicho 12. Disculpen por estos errores. Readline A y J y luego viene el end, por eso no pongo punto y coma. Luego voy al procedimiento suma. Procedure, sumo, A, como es variable de entrada, no tiene la palabrita var adelante, 2 puntos tipo A. Las variables número y suma son parámetros de salida o por referencia, por lo cual tienen la palabra var adelante. Y estos dos parámetros son de tipo entero. ¿Qué tengo como variable local? La variable local t es la única que se usa acá, porque suma y número son parámetros de salida. Begin, vamos a ver el Pascal. Me encuentro primero con un repetir hasta, repeat, readline, número, until, número mayor o igual a 1, and, número menor o igual debería ser 30. Luego, suma, 2 puntos igual 0, for t, 2 puntos igual, 1 to 12, do, suma igual a suma más a subnúmero, coma t, en punto final. Y ahora el procedimiento salida, no tengo ningún parámetro por referencia, o sea, no hay var, y declaro número de tipo integer a de tipo A. No tengo variables locales, entonces directamente begin end y el readline. Ahora que acá terminó la sección de declaraciones y definiciones, me encuentro con el begin de las sentencias ejecutables. ¿Cuáles son las sentencias? Carga, parámetro A, sumo, parámetro A, número y suma, y luego llamo a salida, número y suma. End, punto final. Los parámetros que están declarados, que están nombrados acá entre paréntesis, estos tres y estos tres son los parámetros reales, los que no se declaran y son los parámetros que aparecen en la invocación al procedimiento. Recordemos que los otros son los parámetros formales, los que están en la declaración de los procedimientos. A, parámetro formal, A, número y suma, parámetro formal, número y A, parámetro formal. Ahora bien, si analizo estos parámetros, solamente los parámetros por referencia son los que tienen var adelante. Los otros son parámetros de entrada, es decir, parámetro por valor. Todo esto está también muy bien explicado en el apunte. Bien, pasemos ahora al arreglo multidimensional genérico. También lo llamamos matriz. El arreglo multidimensional es cuando tiene dos o más dimensiones. Entonces, el arreglo multidimensional o matriz es un conjunto finito de elementos,
todos del mismo tipo, al que se le asocia un nombre colectivo y se puede referenciar a cada elemento mediante n subíndices, que indica la posición dentro del conjunto. Bueno, puedo imaginarme al arreglo, por ejemplo, si estoy pensando un arreglo de 3 dimensiones, lo puedo dibujar como un cubo. Fíjense, en este caso tengo 1, 2, 3, 4 filas. Acá tengo las columnas, 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Y la tercera dimensión la puedo pensar como planos o las otras partes del cubo. 1 y 2. Entonces me lo puedo imaginar como un cubo o como si tuviera varias hojas, una detrás de las otras. Y cada una de estas hojas es un arreglo de 2 dimensiones. Pues bien, entonces este arreglo tiene 1, 2, 3, 4 filas, 1, 2, 3, 4, 5 columnas, un plano, 2 planos. ¿Cómo se identifica a cada uno de los elementos? Con el nombre del arreglo y 3 dimensiones. Por ejemplo, y 3 subíndices. Este elemento es el arreglo A, 4, 5 y 1. ¿Por qué? Porque está en la fila número 4, en la columna número 5 y en el plano número 1. Cuando yo declaro un arreglo de 3 dimensiones, array, y voy a poner el tipo de cada uno de los índices. 1 a 4 filas, 1, 2.5 columnas, 1 y 2 planos, of el tipo que corresponda. Entonces, acordémonos que siempre se identifica un elemento mediante el nombre del arreglo. Primer subíndice es la fila, segundo es la columna y tercero es el plano. Acá yo tengo 3 dimensiones, ya 4 dimensiones no la puedo dibujar, me la tengo que imaginar. Podría tener más dimensiones, puedo no dibujarla, pero perfectamente acá podría tener una cuarta dimensión, quinta dimensión y más dimensiones. Genéricamente, fíjense, tengo el arreglo A que tiene esta cantidad de filas, por ejemplo 10, esta cantidad de columnas, en este caso 5, y cuántos planos, en este caso n. Venga, acá tengo puntos suspensivos, tengo 1, 2, 3, hasta n planos. Ahora, n tiene que ser un valor conocido, porque cuando hacemos la declaración tenemos que poner a qué valor corresponde. Vamos a hacer algunos ejercicios. Práctica 2, multidimensionales. Este es un ejercicio que tiene para resolver 3 dimensiones. Y está en la práctica 3, acuérdense, en la parte 2, multidimensionales. Dice así, ejercicio 5. La municipalidad de una ciudad desea actualizar las superficies construidas de sus terrenos. Superficies construidas de sus terrenos. La ciudad está organizada en 10 barrios. Cada barrio tiene 20 manzanas y cada manzana tiene 60 terrenos. Para ello se cuenta con los datos iniciales de los metros cuadrados en cada terreno, es decir, qué superficie tenía cada terreno. Y luego dice, de los terrenos que han sufrido actualización, se tienen los datos del lote, es decir, a qué barrio, a qué manzana y a qué terreno corresponde, y su nueva cantidad total de superficie. Es decir que primero tengo los datos iniciales de cada uno de los terrenos y luego voy a ingresar los datos de aquellos terrenos que se van a modificar. Entonces, lo puedo pensar y me conviene organizarme un arreglo de 3 dimensiones. La primera dimensión, que son las filas, me van a gobernar los barrios. 10 barrios, 1 a 10 filas. Segundo subíndice, que son las columnas. Tengo 20 columnas porque son 20 manzanas. ¿Cuántos planos tengo? 60 porque tengo 60 terrenos. ¿Pero qué voy a guardar acá adentro? ¿Cuál es el contenido de sub, que le puse de nombre sub? Por ejemplo, el contenido de esta casilla se va a corresponder al terreno que está en el barrio número 2, en la manzana número 3 y en el terreno número
1, primer plano. ¿Qué voy a guardar acá? La superficie original construida. Entonces, el ejercicio municipalidad lo voy a resolver llamando primero a carga, le voy a mandar sub de parámetro, luego llamo actualizo, sub tengo también como parámetro y luego llamo a salida porque voy a mostrar todos los resultados. Entonces, este es el programa principal, llamo primero a carga. Carga tiene el parámetro sub. Voy a guardar los datos ordenados. Por cada fila voy a tomar todas las columnas y por cada columna todos los planos. Por lo cual voy a tener 3 para i de 1 a 10, i, para variable de control i, para j de 1 a 20, para k de 1 a 60, ingresar sub i jk. Fíjense que acá estoy ingresando por fila y por cada fila todas las columnas y por cada columna todos los planos. Lo estoy haciendo en forma ordenada. Ahora bien, cuando yo termino están guardados todos los datos del arreglo. Luego llamo actualizo. Vengo acá, actualizo y le mando sub que va a recibir las superficies originales. Pero en este caso no voy a modificar todos los datos de las celdas de este arreglo, sino que voy a modificar los datos solamente de aquellos terrenos que sufrieron modificación en la superficie. Por lo cual voy a ingresar primero el dato del barrio que corresponde. Lo valido, que barrio esté entre 0 y 10. ¿Por qué 0? Porque 0 me va a servir para fin de datos, porque voy a ingresar todos los datos en una estructura mientras, porque no sé cuántos datos voy a tener que modificar. Entonces, mientras var distinto de 0, ingreso un dato de manzana y valido que la manzana esté entre 1 y 20 porque son 20 columnas. Luego ingreso un dato de terreno en la variable ter, valido que esté entre 1 y 60. Luego que tengo validado todos los datos, ingreso la nueva superficie en una variable simple. Una vez que está ingresado ese nuevo dato de superficie, ¿qué hago? Se lo asigno. ¿A dónde? ¿A qué lugar de todo este arreglo? Voy a ir a la fila igual a var, el dato que ingresé acá. ¿Qué columna? Man, el dato que ingresé acá. ¿Qué terreno? O qué plano? Ter, el dato que ingresé acá. Entonces, superficie, fila igual a var, columna igual a man, plano igual a ter, le asigno la nueva superficie y ahí ya modifiqué un dato. Como siempre recordemos que el mientras tiene una doble lectura, ingreso nuevamente el barrio, var, lo valido que esté entre 0 y 10, el 0 acuérdense que es para poder terminar, y así hasta que ingreso un 0 que sería el fin de datos. Luego que está actualizada toda el arreglo sub, aquellos datos solamente que necesito, se transfiere el control al programa principal y paso a salida. Salida también lo voy a mostrar en forma ordenada. Entonces, nuevamente, me olvido de estas variables que usé como subíndice var, man y ter porque son más complicados y vuelvo a usar i, j y k. Para i de 1 a 10, para j de 1 a 20, para k de 1 a 60, muestro la superficie de i, j, k. Fíjense, acá estoy mostrando en forma ordenada de la misma manera que los ingresé. En cambio acá estoy guardando datos en un elemento de sub, pero uso número de fila, número de columna y número de plano según me convenga, que son los datos que acabo de ingresar. Bien, vamos a hacer el programa. Puse puntos suspensivos porque hay muchas partes que ustedes las conocen. Recordemos acá, fíjense, la única variable global es superficie. En este caso, superficie es un parámetro de salida, sale modificado. Cuando yo llamo actualizo, entra con un valor,
o sea, es parámetro de entrada, pero sale con otro valor, o sea que es parámetro de salida también, o sea que va a ser parámetro por referencia. Y cuando llamo a salida va a ser solamente parámetro de entrada porque no se modifica. Entonces, type, digo que tipo pos es un array 1 a 20, 1 a 10, perdón, 1 a 20, 1 a 60 of real, porque la superficie la tomo como real. Y en var digo que sub es dos puntos tipo S, punto y coma. Llamo el procedimiento carga, procedure carga, le pongo var porque es parámetro variable por referencia, sub de tipo S. Acá declaro las variables locales, begin end, ustedes declaran lo que tienen que declarar. Luego paso al procedimiento actualizo. Aquí el parámetro también es de entrada y salida, por lo cual tiene que tener la palabra var adelante, dos puntos tipo S. Luego llamo a el procedure salida, lo declaro, perdón, salida. En este caso sub es solamente un parámetro de entrada porque no se modifica, no tiene la palabra var y digo sub dos puntos tipo S. Se declaran también las variables locales, begin end, acá hay, en estos puntos suspensivos tendrían que ir todas las sentencias, que ustedes ya las manejan muy bien, y luego empieza la sección de sentencias. Begin, las sentencias son carga, parámetro sub, actualizo, parámetro sub, salida, parámetro sub, end, punto final. Entonces, recuerden que cuando yo ingreso a ejecutar este programa, se declaran las variables, se le asigna en memoria un espacio definido a este arreglo de 10 filas, 20 columnas, 60 planos, y luego vengo acá a las sentencias y se empiezan a ejecutar una a una. Cuando yo vengo y ejecuto carga, se transmite el control al procedimiento carga y se ejecuta. Luego se devuelve el control, paso actualizo, se transmite el control a actualizo, se ejecuta y se devuelve el control al programa principal, llamo a salida, voy a salida, se ejecuta, se devuelve el control a la sentencia siguiente, que es un end, y ahí termina. Entonces, recordemos que todo lo visto para arreglos de una dimensión vale para arreglos de dos y multidimensionales. O sea que no hay nada nuevo, sino que hay que tener mucho cuidado en el manejo de filas, columnas y planos. Pero no tiene nada muy nuevo. Recuerden que tenemos que repasar y seguir estudiando todo lo que son parámetros, variables local y variable global. Bueno chicos, con esto hemos terminado, nos vemos la próxima clase, sigan estudiando, haciendo muchos ejercicios y que les vaya muy bien y que tengan una buena semana. Nos vemos chicos, hasta luego.